Hola, un saludo para el tutor y para los compañeros del curso eh, de arqueología del programa de filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Mi nombre es Maximino Arteaga Gómez, estudiante del programa de filosofía, y en el día de hoy quiero compartir con ustedes este video en donde voy a tener un acercamiento en el tema de la violencia política en Colombia, analizada como fenómeno social desde la perspectiva filosófica de la arqueología propuesta por Michel Foucault. Para empezar, tenemos que tener en cuenta que la violencia en Colombia es un fenómeno que ha venido acompañando la vida del país como país desde su nacimiento como república, inclusive desde antes. Sin embargo, la violencia política es un síntoma de unas relaciones de poder que se han venido dando a lo largo de la historia republicana de nuestro país, en donde los diferentes gobiernos, las instituciones de gobierno, la educación y todo el andamiaje político administrativo del país ha tenido una relación de poder y dominación sobre la población colombiana. Y lo más importante es que la violencia política en Colombia como fenómeno o como síntoma de un fenómeno social mucho más amplio es el resultado de la mala gestión del conflicto o de los conflictos que se suscitan en Colombia. Es decir, no podemos ver un conflicto como algo negativo. Un conflicto es una oportunidad para mejorar o para trabajar los aspectos fundamentales de las sociedades. Sin embargo, en Colombia los conflictos son mal gestionados y por lo tanto desembocan en violencia. Así que la violencia política en Colombia es el síntoma de una relación de poder, de jerarquía, de dominación, de marginalidad que ha tenido el país como país sobre la población a lo largo de estos 200 años de vida republicana. Por eso, desde el análisis que nos presenta Michel Foucault sobre la arqueología, este fenómeno social como síntoma de una problemática de dominación y de marginalidad en Colombia es importante en cuanto desde el punto de vista arqueológico, nos permite tener una capacidad para explorar las raíces históricas de la violencia en Colombia como un síntoma de la manera como desde las sociedades precolombinas y mucho más en la era colonial y en la era republicana y la era contemporánea, pues se puede mirar cómo los conflictos, la resistencia, los patrones de poder y de dominación que ha tenido o que ha sufrido Colombia, pues nos permite a nosotros desde la arqueología de Michel Foucault hacer un análisis que nos permita determinar que efectivamente esa violencia en Colombia es un síntoma de una mala relación de poder. Igualmente, desde lo simbólico, para Michel Foucault la simbología tiene una gran importancia en el análisis arqueológico de los fenómenos y de los textos sociales e históricos. ¿Ya? La violencia política pues ha sido vinculada de una manera muy ligada a la cultura, a la identidad de los pueblos, porque es que Colombia como país, pues comparativamente con otros países, es un país joven. Sin embargo, históricamente la cultura de violencia ha transversalizado todas las esferas, no solamente sociales, políticas, económicas y culturales del país, sino que
desde la mirada de Michel Foucault nos permite examinar cómo violencia se manifiesta en los diferentes paisajes culturales, en los artefactos, en las narrativas, inclusive actualmente en las producciones de televisión se da mucha importancia a los procesos de violencia, de marginalidad, de un lenguaje muy violento. Igualmente, es un síntoma porque siempre ha habido un poder y dominación. Em, la propuesta de Michel Foucault proporciona entonces, a partir de este marco teórico, la posibilidad de comprender las relaciones de poder y dominación que han permeado la vida de Colombia, ¿cierto? Y sobre todo esa violencia política, porque va a permitir entonces ha permitido desarrollar y comprender unos dispositivos de poder saber y que va a generar la posibilidad de examinar cómo se han venido materializando en la sociedad colombiana a lo largo del tiempo esas relaciones de poder, de dominación en todas las esferas de la vida republicana y la vida social y política de nuestro país, porque las estructuras de poder se han perpetuado y esas estructuras de poder lo que vemos es que perpetúan esos lenguajes y esas manifestaciones de violencia. Igualmente, la violencia política en Colombia pues se ha alimentado también de alguna manera a través de los medios de comunicación y de propaganda, ¿cierto? Los medios de comunicación oficiales y no oficiales pues son muy importantes porque se convierten en un dispositivo de poder, de saber y de educación de alguna manera y han venido moldeando las percepciones y las opiniones sobre la violencia política en Colombia. Estos medios pues influyen positiva o negativamente en la construcción de narrativas y que justifican de alguna manera la violencia estatal, deslegitiman los grupos que quieren avanzar con otras miradas desde la concepción de un país nuevo, de una posibilidad de cambiar el país, pero actualmente vemos cómo los medios de comunicación, y las revistas y los periódicos y los programas de televisión de alguna manera perpetúan esas narrativas y justifican la violencia que muchas veces el Estado o los grupos al margen de la ley pues hacen que Colombia sea un país demasiadamente violento y sobre todo que muchas veces estos medios de comunicación distorsionan la información y permiten entonces que esa cultura violenta en Colombia se perpetúe. Igualmente, es importante revisar cómo los dispositivos de seguridad y militarización, tanto oficiales como no oficiales, pues se han permitido que se perpetúe esa violencia en Colombia y que cada vez el síntoma de la violencia en Colombia se esté mucho más generalizada. Y vemos cómo la estructura del Estado pues tiene una organización jerárquica y que tiene un poder sobre la población civil, el control sobre la población civil y esas unidades ya militares, pues lo que hacen de alguna manera es coercionar a la población para determinar lo que a ellos o a lo que el Estado le conviene. Eso es algo generalizado. Mm, igualmente, hemos podido observar cómo, pues a lo largo de la historia del conflicto en Colombia está no solamente el conflicto armado, sino que la violencia en Colombia hace parte de alguna manera y se ha involucrado el conflicto armado en cuestiones políticas y eso hace entonces que Colombia haya durante muchos años intentar procesos de negociación y de paz, de justicia transicional, y esto de alguna manera pues ha permitido que hayan negociaciones de paz y esas relaciones de poder, de saber, pues de alguna manera siguen en juego. Los procesos de justicia transicional, las negociaciones de paz
también pueden ser escenarios donde se negocian y se reconfiguran las relaciones de poder, así como donde se producen y se disputan relaciones y discursos sobre la verdad, sobre la justicia, sobre la reconciliación. Estos procesos pueden ser influenciados por actores estatales y por actores no estatales que de alguna manera pueden buscar mantener o transformar ese estatus quo político de las negociaciones. Igualmente, las prácticas de control social y de represión. Colombia, desde el punto de vista político, es un país que ha tenido una gran represión sobre la población y hay unas prácticas de control social y de represión como la vigilancia, la detención muchas veces arbitraria, se han dado casos de tortura, ¿cierto? Especialmente en la primera mitad del siglo XX, en el siglo XXI también, de tortura con todo lo que se vio en esos procesos de violencia tan generalizada en Colombia con el paramilitarismo, asesinatos selectivos que hemos tenido en Colombia y que siguen teniendo una gran importancia de alguna manera en Colombia. Todas estas herramientas de orden social y político pues reprimen la resistencia, reprimen alguna manera a la gente que piensa diferente. Estas prácticas los que nos llevan de acuerdo a lo que nos postula Foucault es que también tienen una dimensión discursiva, justifican a través de las narrativas y presentan a los objetivos como amenazas a la seguridad nacional o como criminales que deben ser neutralizados a aquellas personas que piensan diferente. Me parece muy interesante el poder haber compartido con ustedes este tema de la violencia política en Colombia como un síntoma de algo mucho más grande, de mucho más amplio y que ha repercutido a lo largo de la historia, pero verlo desde las relaciones de poder, de dominación, de marginalidad, de la postura también educativa que ha tenido Michel Foucault como una propuesta de analizar estos fenómenos y estos síntomas desde una mirada de la filosofía de la arqueología de Michel Foucault. Muchísimas gracias y espero que este video pues dé luces de lo que se ha podido aprender durante esta fase del curso de arqueología.